eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no. En esta oportunidad, entonces vamos a hablar de la notación científica, algunas de sus aplicaciones directas dentro de la ciencia y, lógicamente, cómo podemos expresar números hablándolo desde la ciencia misma. La notación científica entonces tiene como base, o realmente se crea como una herramienta que permite escribir números de cantidades muy grandes o números de cantidades muy pequeñas de una manera más simple y unificada. La notación científica, como su nombre lo dice, pues está utilizado dentro de las ciencias, entonces lo utilizan los matemáticos, los químicos, los físicos y pues justamente las carreras o los profesionales que van en torno o van en función de ellos. Ejemplo, pues los ingenieros utilizan muchísimo la notación científica. Para poder entonces empezar a aplicar el concepto, pues es necesario encontrar la forma general de cómo se expresa la notación científica. Y justamente pues como lo ven en sus pantallas, nosotros tenemos una expresión de tal manera que a esto lo vamos a llamar un coeficiente. Entonces en este caso ese coeficiente pues representa un número real. Tenemos aquí justamente en este caso pues las potencias de 10 y el objetivo entonces es poder expresar de una manera más simple un número muy grande o muy pequeño utilizando siempre potencias de 10. Para nuestro caso concreto entonces vamos a utilizar siempre dos decimales, haciendo pues justamente o aprovechando en este caso lo que es el redondeo. Si la tercera décima es mayor que 5, entonces hacemos redondeo sobre la segunda y vamos a ver algunas características de la notación científica. Para ver un ejemplo y empezar a entender o comprender un poquito justamente lo que es la notación científica, entonces pongamos aleatoriamente un número menos 1.37 por 10 a la 14, entonces es justamente un número que está expresado en notación científica y que tiene la particularidad de que la base de 10 está elevado a un número positivo, pero también podríamos encontrarnos con ejemplos como 2.54 por 10 a la menos 8. Pues en este caso la base 10 está elevada a una potencia que es negativa. Entonces vamos a empezar a entender o llegar a entender cuando utilizamos potencias positivas y cuando utilizamos potencias negativas. Entonces para hacer digamos como un preámbulo a esto, las potencias positivas siempre son las que representan números muy grandes. Entonces en este caso ejemplo hablamos de miles de millones, 100 miles de millones, y cuando hablamos ya de potencias negativas estamos hablando de números que realmente representan unidades muy pequeñas, ¿sí? Entonces hablamos del 100 milésimo, de unidades que son realmente pequeñas para la ciencia. Una vez entonces hechos los ejemplos cotidianos que vamos a ver en notación científica, vamos a expresar o vamos a pasar a ver algunas características propias de la notación. Entonces estas características lógicamente se deben tener presentes para el trabajo que vamos a realizar con la notación científica. Entonces en este caso pues nos están diciendo que el coeficiente a, bc debe garantizar que su parte entera, es decir, debe garantizar que solamente a, ¿sí?, que es la parte entera, justamente el que está antes de la coma, sea un número comprendido entre 1 y 9. Es decir, antes de la coma solamente podemos tener una unidad, ¿sí? No podemos tener unidad y decena allí compuesta, solamente una unidad. Y debemos entonces, como lo decía también anteriormente, aprovechar el redondeo de la segunda décima. Si mi tercera décima es un número mayor que 5, entonces aprovechamos para redondear la segunda. Entonces hagamos otro ejemplo. Pues sería nuestro ejemplo número 3. El objetivo es entonces que nuestro número entero, el que está antes de la coma justamente, sea un número comprendido entre 1 y 9 y utilizamos siempre la propiedad de los dos decimales por 10 elevado, en este caso supongamos a la 4. ¿Qué pasa entonces si yo tengo un número que me genera 3 decimales? Entonces nuevamente mi parte entera solamente puede ser un número comprendido entre 1 y 9 y supongamos que me genera 3 decimales por 10 a la 7. Entonces yo puedo expresar, aprovechando pues justamente
lo que está escrito para dejarlo siempre con dos decimales. Entonces esto sería menos 8, entonces como noto que el tercer decimal es mayor que el 5, entonces vamos a aprovechar el redondeo, entonces esto nos va a quedar 0.65 por 10 a la 7. Listo. Entonces ahí hay que tener en cuenta que en este caso nuestras partes enteras siempre sean un número comprendido entre 1 y 9, independientemente si es positivo o negativo, pero que cumpla con una sola unidad, que no me corresponda con dos elementos antes de la coma, solamente la unidad. Tenemos una segunda característica. Si el número que se desea expresar en notación científica es un número entero muy grande, ¿sí? Entonces vamos a empezar justamente a ver características en ejemplos cotidianos. Entonces, no sé, supongamos que tenemos la velocidad de la luz, entonces en este caso la velocidad de la luz, representada con C minúscula, dice la teoría que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esto realmente pues ya está expresando una unidad muy grande. Entonces, si lo queremos convertir a notación científica, primero debemos identificar dónde está la coma decimal. Nosotros sabemos y comprendemos que este 300.000, por ahora utilicémoslo sin la unidad, que este 300.000 tiene su coma decimal justamente al final. Yo puedo decir que esto es 300.000,0. Entonces vamos a desplazar la coma decimal que está al final de él hacia la izquierda cuantas veces sea necesario, garantizando que justamente la propiedad anterior. Entonces vamos a desplazar esta coma decimal cuantas veces sea posible, garantizando que el número que me quede antes de la coma sea un número entre 1 y 9. Es decir, que yo esto lo puedo expresar como 3 por, en este caso, 10 elevado a la cantidad de movimientos que hizo. Entonces hizo 1, 2, 3, 4, 5 movimientos. Entonces esto me quedó 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Teniendo entonces convertida la velocidad de la luz en notación científica, es necesario aclarar que cuando uno hace el recorrido de la coma decimal y realmente vemos que después de la coma decimal quedan ceros, no es necesario escribirlo puesto que no desconfigura el número como tal. La siguiente característica pues justamente la hemos hablado desde nuestro ejemplo. Nos dice que el exponente de la base 10 siempre va a indicar las veces que se traslade la coma. Si se traslada 6 veces, pues entonces el exponente nos va a quedar positivo en 6. Si se traslada 9 veces, el exponente será positivo en 9 y así sucesivamente. Vamos a realizar entonces dos ejemplos concretos utilizando justamente las propiedades que acabamos de ver y poder entonces así ir comprendiendo bien el concepto de notación científica. En el ejemplo número 1 nos dicen que se ha determinado que la distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, que corresponde en equivalencia a 150.000 millones de metros. Y si continuamos haciendo conversiones, ejemplo a centímetros, a milímetros y demás, entonces esta cantidad de ceros va a empezar a incrementarse. Entonces, ¿cómo hacer para expresar este número en notación científica? Entonces vamos a arrancar. Pues expresemos por ahora en kilómetros cuál sería esta distancia. Sabemos entonces que esto corresponde a 150 millones de kilómetros, ¿cierto? Entonces, por obvias razones, usted sabe que entonces la coma decimal se encuentra al final del número. Y empecemos a correrla de tal manera que lleguemos a un número comprendido entre 1 y 9. Entonces en este caso recorremos una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, ¿cierto? No me puedo quedar en 7 porque el 15 no corresponde a un número entre 1 y 9. Entonces, en este caso, pues al representar esto en notación científica, tenemos que nuestros 150 millones de kilómetros es lo mismo en notación científica que 1.5 por 10 elevado a la cantidad de veces que recorrimos. Entonces nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Es 1.5 por 10 a la 8 kilómetros. Ahora hagamos justamente la conversión a notación científica de nuestros 150.000 millones de metros y utilizamos lógicamente otra vez la propiedad. Entonces en este caso vuelvo y recuerdo, la coma decimal está al final, recuerden que es coma 0 y vamos a contar. Eso nos queda otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. Entonces la coma queda entre el 1 y el 5, por tanto esto nos va a quedar 1.5 por 10 elevado a la 11
y esto está representando los metros que hay de la Tierra al Sol. Entonces en el ejemplo 2 pues vamos a expresar el número de Avogadro justamente con notación científica. Entonces el número de Avogadro, aprovechemos que está ahí, tenemos por aquí la coma decimal, pues esto es en recorridos 1, o hagámoslo de 3 en 3, entonces en este caso 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, garantizando que esté entre 1 y 9. Por tanto, esto nos va a quedar que el número de Avogadro es 6, voy a utilizar dos decimales, 0,2 por 10 a la 23 con su unidad mol a la menos 1. Queda así entonces expresado dos cantidades muy grandes en notación científica, usando justamente el recorrido de la coma decimal.